Hoy vamos a meternos en un tema que es noticia y que lo vamos descubriendo con distintas actitudes, acciones, decisiones a lo largo de la pandemia. Y hay ejemplos de sobra con decisiones de algunos gobiernos con respecto a las restricciones de las provincias, a cortar los derechos de los habitantes de cada una de las provincias. El disparador, por supuesto, es lo que sucede hoy por hoy en Formosa, tal vez lo más visible y lo más conflictivo del último tiempo. Pero a lo largo de la pandemia hemos visto distintas situaciones que pueden ver con algunas fronteras, lo de San Luis en algún momento, lo de La Pampa en otro. Por eso estamos en contacto con Domingo Rondina, quien es abogado constitucionalista, para que nos aclare esta situación y qué es lo que se puede llegar a hacer, una intervención del gobierno nacional, cómo puede intervenir el gobierno nacional entre este tipo de situaciones. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Buenos días. Bien. Bueno, qué situación, ¿no? Que los habitantes vamos descubriendo con distintas acciones, actitudes por parte de los gobiernos que entran allí, al límite de la ley en algunos casos y en algunos otros, es más, están sobrepasando, ¿no? Sí, efectivamente, durante todo este año que llevamos de restricciones, la pandemia, hemos visto un montón de diferentes situaciones. El constitucionalismo se ha tenido que reinventar en un montón de aspectos, y siempre con el norte de los derechos individuales, la protección de los derechos individuales, como el derecho a la salud, que tiene que hacer el Estado, obviamente, pero también que esa protección de la salud no implique restringir derechos esenciales para la vida de las personas. Por eso el conflicto siempre es posible y hay que tratar de resolverlo de alguna manera. Está muy claro que las provincias tienen autonomía. Ahora, lo que no está muy claro es qué significa esa autonomía, hasta dónde alcanza y hasta dónde llega, ¿no? Al menos para nosotros. Claro, la Constitución Nacional es la que marca los límites de lo que pueden hacer las provincias y lo que solamente le corresponde al Estado federal. Bien. Una de las cuestiones básicas es lo que es el tránsito desde las fronteras exteriores hacia las interiores, que es competencia del Estado federal. Y otra competencia federal trascendente es la que depende en el cruce de fronteras interiores, digamos, el límite que le llama la Constitución interiores. Sí. Las provincias no pueden bloquear el acceso de argentinos a sus territorios, como tampoco pueden establecer fronteras exteriores. Aún en pandemia, doctor, discúlpeme, en ningún contexto, porque muchos argumentaban la pandemia, el resguardo sanitario. Claro, una cosa es poner un control, claro. Otra es impedir el ingreso. O sea, una cosa es que vos digas, muchachos, vamos a tomar la fiebre, sí. Incluso vamos a pedir el análisis. Sí, sí. Vamos a fumigar el auto, vamos a desinfectarle las manos, vamos a controlar que usen barbijo, pero otra es decir, no entra nadie. Claro. Eso no se puede. Bueno, entonces en algunos casos hasta la Constitución la han dejado de lado, digo, con algunas decisiones. Indudablemente, nosotros lo hemos planteado más de una vez. No solo con las provincias, sino que al principio el mayor problema que teníamos era los pueblos. Que cada pueblo quería protegerse, porque al principio, cuando no había casos, había pueblos que decían, yo no tengo ningún caso. Bueno, entonces, recordemos me cierro totalmente, tierra, claro, los caminos cortados, me cierro totalmente, me la evito. Sí, sí. Es bueno, más, que han en aquel costado momento vidas. Ya explicamos, decíamos graciosamente que era la fantasía medieval del pueblito aislado entre las colinas, sí, que se salvaba de las guerras y de las pestes. Eso en este mundo nuestro moderno no es posible y constitucionalmente no está permitido. Entonces, tenemos que tomar medidas de protección, pero no podemos simplemente cerrar o establecer fronteras. ¿Y cuáles son los argumentos legales para una posible intervención de un gobierno nacional?
No estoy hablando de una decisión política, que obviamente la es, pero digo, las argumentaciones legales, y le pongo el ejemplo de Formosa. ¿Hay argumentos como para que el gobierno diga, bueno, está en condiciones de intervenir? Bueno, primero, en este momento solamente puede intervenir el Congreso Nacional, nadie más. Bien. Porque cuando el Congreso está en su etapa de funcionamiento, que empezó ahora el 1 de marzo, solamente el Congreso puede intervenir en una provincia. Bien. Es lo que se llama conmoción interior. La Constitución establece que en casos de conmoción interior o de ataque exterior se puede intervenir, el gobierno federal puede intervenir el territorio de una provincia o el estado de una provincia. De todas formas, lo que hay que pensar es que la conmoción interior requiere que no funcionen las instituciones republicanas de gobierno en esa provincia, Claro. que estén en peligro las autoridades, que no se pueda mantener el orden, que se genere riesgo hacia la mayoría de las personas, incluso hacia las provincias vecinas. O sea, son situaciones muy excepcionales que yo personalmente entiendo que no está ocurriendo nada de eso en Formosa. En todo caso, hay conflictividad, como por ejemplo hubo en Chubut durante tanto tiempo a raíz de la falta de pago a los estatales, como hay en muchos momentos en algunas provincias, hay también inestabilidad política, pero yo no veo que las instituciones no estén pudiendo sostenerse. Los sistemas democráticos, y hablando un poco en general, obviamente pensando en nuestro país, pero en general, en esta pandemia que nos sorprendió a todos, que vino muy rápido, los sistemas democráticos se han mostrado firmes, más endebles, esta división de poderes, el respeto por ellos. Bueno, a ver, yo creo que al principio los sistemas democráticos funcionaron en general, en todo el mundo, funcionaron bien. Claramente funcionaron mejor los sistemas tiránicos, sistemas dictatoriales, funcionaron mejor. O sea, fue más fácil, más eficiente la respuesta frente a la pandemia de China que la respuesta frente a la pandemia de países democráticos como Estados Unidos, Argentina, Brasil. O sea, los países que tienen mayor desarrollo de una autoridad no democrática son más eficientes en la respuesta rápida. Pero como esto no fue una crisis de 15 días, sino que fue una crisis de largo recorrido, creo que la solución funciona mejor en los países democráticos, porque se pueden conjugar los derechos de las personas con el funcionamiento de las instituciones. Y claro que hay conflictividad, porque debate y discusiones hay siempre en los sistemas democráticos, pero estamos demostrando las democracias occidentales que podemos manejar situaciones de crisis sin perder el diálogo comunitario. Doctor, muchísimas gracias por el contacto, muchísimas gracias por aclararnos estas preguntas, estos temas que nos hacemos habitualmente, que por ahí necesitamos, ¿no?, de una respuesta, obviamente, como la que usted nos está brindando. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Siempre un gusto estar en Telediario Federal. Hasta luego.